Muy buenos días, hermanos, hermanas. Un placer saludarles. Deseamos se encuentren gozosos, bendecidos. Siempre los mantenemos en nuestras oraciones, pidiendo a Dios que les continúe revelando su propósito para cada uno de ustedes y que continúe llevándonos a cada uno en el centro mismo de su voluntad. Que guiados por su Espíritu podamos vivir a la manera que a Él le traiga gloria y honra a su nombre. Así que esta mañana continuamos en nuestro estudio en el libro de Hebreos. Vamos a continuar la segunda parte de lo que comenzamos hace 2 semanas. Hebreos capítulo 13, versos 7 y 8 y versos 17 y 18. En estos versos empezamos a hablar acerca de lo que es la responsabilidad del pastor. Entonces esta es la segunda parte de ese estudio, la responsabilidad del pastor. La última vez que tocamos este tema, les dije que lo habríamos de hacer en 2 porciones porque había mucho que compartir. Así que, amado Dios, en el nombre de Jesús, Señor, venimos delante de usted esta mañana, dándole las gracias, Señor, por su bondad, por su misericordia, rogándole, Padre, que en el nombre de Jesús nos hable a través de su palabra. Que lo que está escrito aquí sea en verdad para nuestra enseñanza, para nuestra instrucción, y podamos así ser ese pueblo que usted quiere, esa iglesia que usted busca ver en nosotros, Señor. Ayúdenos, Dios, a poner en práctica lo que aprendemos y ayúdenos, Dios, a recordar que todo lo que hacemos, lo hacemos para la honra y gloria de su nombre. Bendito sea, pues, Señor, le damos las gracias esta mañana y le pedimos que nos enseñe ahora por su Espíritu Santo. En Cristo Jesús. Amén. Entonces, continuamos, pues, esta mañana, la segunda parte de esta entrega. Como les dije, teníamos que hacerlo de esta manera porque era mucho material que cubrir. La última vez que hablamos, tocamos acerca un poquito de cada uno de estos estilos de liderazgo o formas de liderazgo más bien en la iglesia en general. Hablamos de iglesias que tienen un tipo de liderazgo presbiteriano, donde un grupo de ancianos son los que prácticamente se encargan de dirigir, de guiar a la iglesia. Luego hablamos de un sistema o un tipo de liderazgo episcopal, donde es un obispo el encargado. Puede ser local, puede ser regional, puede ser estatal, nacional, en todos esos niveles. Hablamos entonces de presbiterianos, hablamos de episcopales y luego hablamos de un sistema de liderazgo que no se menciona en la Biblia, pero sin embargo hay bastante de eso, principalmente acá en los Estados Unidos. Se llama un tipo de liderazgo congregacional, donde la congregación entera se encargan de decidir y de tomar el rumbo que pues es, según ellos, apropiado para la iglesia. Luego también tocamos un poquito acerca de lo que es el liderazgo de acuerdo a las iglesias Calvary Chapel o Capillas Calvario, como lo quieran recordar, y hablamos acerca de que Calvary Chapel sigue un sistema de liderazgo, un estilo de liderazgo que ellos comúnmente se conocen como un tipo de liderazgo de acuerdo al ejemplo de Moisés. Y eso quiere decir que en cada iglesia hay un pastor principal que tiene a su lado un grupo de pastores asistentes y luego tiene en el otro lado también un grupo de hombres que se encargan de formar lo que es la junta directiva de la iglesia. Luego hay un grupo de ancianos en la iglesia, luego hay un grupo de diáconos en las iglesias. Vuelvo y repito, esto es en el modo ideal de ver estos estilos de liderazgo. No quiere decir que todas las iglesias están constituidas de esa manera. Pero también hablamos acerca de que el Nuevo Testamento no da un estilo de liderazgo específico para la iglesia. Precisamente por eso hablábamos de estos otros estilos de liderazgo que vemos en las iglesias. Dijimos también con claridad, y quiero repetir, que no era nuestro interés ni tampoco era nuestra intención de decir esta forma de gobierno sí, este tipo de liderazgo sí. No era la intención, era solamente de dar a conocer lo que se conoce a grandes rasgos de estos estilos de liderazgo, sin decir si este está bien, aquel no está bien. También dijimos, y si no lo dije la semana antepasada, entonces quiero recalcar esto bien claro,
Si bien también estamos hablando de estos estilos de liderazgo, debe quedar claro que cualquier forma de liderazgo que decida tomar la iglesia, de nada sirve el estilo de liderazgo, de nada serviría el estilo de liderazgo impuesto si no hay el carácter cristiano de los que sirven. En ese sentido, el Nuevo Testamento enfatiza más en el carácter del servidor que en el estilo de liderazgo a seguir. Eso es fundamental, porque de ahí tenemos Primera de Timoteo, tenemos también Tito, y tenemos Primera de Pedro y otros pasajes en la Biblia donde se nos dice las funciones de los ancianos, las funciones de los diáconos, las funciones del pastor, maestro y todas estas cosas. Entonces, tomemos eso en cuenta. No era nuestra intención y jamás lo va a ser decir este sistema de liderazgo debe ser el correcto y los demás que no son como esto están equivocados. No. Ni tampoco estamos promoviendo un estilo sobre otro. ¿Puede funcionar cualquiera de estos? Por supuesto que sí, dependiendo del carácter de las personas que están sirviendo. Entonces ese es el todo. Yo les dije un poquito acerca de nuestra situación aquí. Nosotros no tenemos un pastor principal en título. Y les dije, en el caso de nosotros, pues, y ojalá no estoy equivocado en esto, creo que no, por supuesto que no. La pregunta sería entonces, ¿quién tiene la autoridad en la iglesia? Bueno, la autoridad la da esto, el púlpito, y la iglesia lo reconoce, y los hermanos que están sirviendo a la par conmigo también lo reconocen, y debe ser así, no porque yo impuse autoridad, sino porque se reconoce que la autoridad viene de la persona que está detrás del púlpito, para efecto de guiar al pueblo de Dios. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad del pastor? Bueno, primero que nada, es saber, sin duda alguna, saber cuál es el propósito de Dios para su iglesia. El pastor, como responsabilidad principal, debe entender cuál es el propósito de Dios para la iglesia. Ya sabemos que el propósito de Dios para todo lo que ha creado es su gloria, es doxológico. Entonces, el pastor debe estar claro que la iglesia local, en cualquier parte del mundo que se encuentre, la iglesia existe para darle honra y gloria a Dios. Ok, ¿cómo lo hace la iglesia? La iglesia le va a dar gloria a Dios ¿cuándo? Número 1, vean esto, glorifica a Dios. 2, edifica al creyente. 3, evangeliza a los perdidos. Eso es lo que la iglesia debe estar como máximo buscando involucrarse. Esa es la función, esa es la misión, ese es el hacer del día a día en la iglesia. La gloria de Dios, la edificación del creyente y la evangelización del perdido. Eso es la gran comisión. Cuando la iglesia entonces entiende, el pastor ya tiene definida su responsabilidad, entonces la iglesia, bajo el sistema de liderazgo que se haya adoptado, la iglesia va a funcionar. La iglesia va a cumplir con esa misión que tenemos. Y lo dije hace 2 semanas, de esa manera simple, porque es así. No debemos por qué complicar las cosas. Entonces, también quiero recalcar, en la situación que les dije de nuestra realidad en particular acá, nosotros no hemos adoptado un sistema donde tengamos un pastor principal porque no lo consideramos necesario. Y les dije, ¿puede ser que esto se repita en otra iglesia? Necesariamente no. Tal vez de otra manera funcionaría. ¿Quiere decir que estamos en contra de eso? No. ¿Quiere decir que somos entonces como rebeldes? No. Simplemente buscamos la mente de Dios y encontramos que era lo que el Señor quería hacer con nosotros aquí para este tiempo, en esta situación. Qué sé yo si vaya a cambiar. Él tiene toda la autoridad para hacer lo que Él considere, porque es su iglesia. La Biblia dice que la iglesia le pertenece a Cristo porque Él la compró con su propia sangre. Entonces, guardando todos los límites y las responsabilidades, eso es en manera compacta lo que hablamos la última vez. Pero les dije, bueno, ya que hemos hablado un poco acerca de qué se debe hacer, ahora vamos a tomar la segunda parte para hablar un poco acerca de cómo se debe hacer. Y les dije, lean Primera de Pedro capítulo 5. Y eso es lo que vamos a hacer ahí.
Porque si bien los versos 7 y 8 de Hebreos 13 dicen: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Luego en el verso 17 dice: obedecer a vuestros pastores. En el verso 7, acuérdate de tu pastor. En el verso 17, obedece a tu pastor y sujétate a él. Eso es lo que está diciendo la Biblia aquí. No lo estamos inventando nosotros. Pero hablamos de la responsabilidad. Yo no tendría ningún problema obedecer a mi pastor y sujetarme a mi pastor, porque conozco que mi pastor está dedicado 100% a velar por mi alma, por mí. Porque conozco que mi pastor es una persona digna de imitar en su carácter, en su conducta, en su conocimiento de la palabra. No tengo problema en sujetarme a mi pastor. No tengo ningún problema en sujetarme a mi pastor, porque sé que lo que él hace está clarito que tiene que dar cuentas a Dios por lo que haga con la iglesia. No tengo problema en eso. Y me sujeto al pastor, no quejándome, no renegando, al contrario, orando por él todo el tiempo. Eso es lo que de manera ideal debería ser la vida en la iglesia. Ahora, Pedro nos va a decir, en Primera de Pedro capítulo 5, nos va a decir del cómo se llevan a cabo estas cosas. Y aquí es donde vamos a pasar el resto de nuestro tiempo esta mañana. Primera de Pedro capítulo 5. Como les dije la última vez, se me hace interesante que el Señor quiso usar a Pedro para hablarnos de estas cosas. Pedro, que era un poco impetuoso, ¿no es cierto? Pedro, que primero hablaba y después como que pensaba en lo que había dicho, ¿no? Entonces es interesante eso. Pedro nos dice en su carta, en el capítulo 5 de su primera carta, dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Y luego comienza a decir aquí qué es lo que le ruega. Les repito, en el primer siglo de la iglesia, las iglesias no tenían un pastor principal. Era un grupo de ancianos. Acá dice. Siempre en cada iglesia local había un grupo de ancianos y ellos llevaban a cabo la obra. Y cuando consideraban necesario, los ancianos nombraban también a diáconos que los ayudaban, que los auxiliaban en el día a día en la iglesia. Entonces, Pedro dice, esto es lo que le ruego a los ancianos. Y luego dice, no les estoy diciendo como orden porque soy más que ustedes, no les estoy diciendo tampoco como sugerencia porque soy menos que ustedes. Yo mismo soy un anciano y les hablo en ese nivel porque yo he estado ahí, es lo que está diciendo Pedro. Yo sé cómo es la vida en la iglesia. Entonces dice, es lo que les pido, y va a comenzar a decirnos aquí una serie de principios bíblicos que es la columna vertebral de lo que es el liderazgo en la iglesia. Primero que nada, dice en el verso 2, ¿qué le ruega a los ancianos? Primero, alimentar al rebaño. Eso es lo que dice aquí. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Cuida del rebaño. Aquí dice la palabra alimentando al rebaño. Y luego dice cómo lo van a hacer aquí. Cuidando de ella, no por fuerza. Cuando dice aquí, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando, la palabra cuidando es la palabra de la cual obtenemos la palabra de obispo. ¿Se dan cuenta? Presbiteriano, episcopal, obispo. Dice, les ruego a los ancianos que están entre vosotros que alimenten al rebaño, que cuiden del rebaño. Ese es el obispo. Que cuiden del rebaño. Esa es la responsabilidad del pastor. Es alimentar al rebaño y cuidando del rebaño. Muy importante. Muy, muy, muy importante esta parte aquí. Y ya ahora va a decir entonces cómo se debe alimentar y cómo se debe cuidar el rebaño. No lo hagas por la fuerza,
Lo primero que dice, no por fuerza, sino voluntariamente. Y luego dice, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. La responsabilidad del pastor, entonces, Pedro dice, debe ser descargada de esta manera. Alimenta al rebaño. Y cuando lo estás alimentando, conoce al rebaño. Si no lo conoces, no puedes cuidar de él. Conoce al rebaño. Y no solamente eso, debes hacerlo no por la fuerza, no obligadamente, no porque tienes que, sino de manera voluntaria. Vuelvo y repito, la iglesia existe para la gloria de Dios. ¿Cómo la iglesia le da gloria a Dios? La iglesia glorifica a Dios cuando edifica al creyente. Cuando el pastor entiende su responsabilidad, alimentando al rebaño, alimentando al creyente y cuidando de ellos. Esto quiere decir, una vez que ya comieron, ahora tengo que cuidar de ellos. Perdón. Y la mejor manera de cuidar del rebaño es viviendo entre el rebaño. Es involucrarnos hasta donde nos sea posible. No quiere decir que somos vida ajena o metiches o entrometidos. No. El pastor debe cuidar del rebaño primeramente orando por ellos. La mejor manera de cuidar al rebaño para el pastor es alimentándolo con la sana doctrina y cuidando del caminar del rebaño. Todo pastor sabe que su responsabilidad es guiar al rebaño a donde haya buena pastura y donde pueda el rebaño conseguir agua de manera fácil, de manera segura, agua limpia, agua pura, porque es responsabilidad del pastor cuidar de estas cosas. Esa es la responsabilidad del pastor. Ahora, en esto que nos acaba de decir Pedro, aquí hay muchísimo que deshojar. Obviamente no vamos a tomar cada detalle aquí, pero hay muchos puntos principales que debe deshojar. Lo que dice primero aquí, cuidando cuidando del rebaño, no por fuerza, sino voluntariamente. Hay cosas que el pastor debe evitar. Lo primero que debe evitar es que no lo está haciendo, aquí dice, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No por avaricia. Hay muchos hombres que están en la posición de pastor por muchas cuestiones personales. Por la fama, porque les atrae ser el foco de atención, por la ganancia y muchas otras cosas que ni vale la pena nombrar. Siempre va a ser la tentación para el pastor, que quiere una iglesia más grande, que quiere más poder, que quiere más dinero, que quiere más, qué sé yo, siempre. De allí que el sistema de liderazgo que se implemente en una iglesia debe servir como ese constante recordatorio que la iglesia no le pertenece al pastor. El pastor que abusa de su posición como pastor en una iglesia para ganancia deshonesta, el pastor que abusa de las almas, de las personas, es un hombre primeramente que no tiene temor de Dios. Y segundo, es un hombre que está en lo que está porque busca bien personal. Y cuando tienes un pastor así, ese hombre se convierte en un absoluto tirano, en un dictador. Él y solamente él manejan los asuntos de la iglesia. Y a ustedes, pastores allá que tal vez me puedan escuchar, no sé si alguno de ustedes me va a escuchar o no, que Dios te guarde, hermano, de no estar metiendo tu mano en lo que son los fondos de la iglesia, ni siquiera para administrarlos. Una iglesia puede ser muy pequeña, y los digo esto por experiencia propia, una iglesia puede ser muy pequeña, pero que no se te ocurra ser tú el que estás
administrando el poquito de dinero que entra semana tras semana. Porque la tentación será horrible. Lo primero que debes hacer es cuidar tu testimonio y cuidar tu carácter, hermano. Y yo sé que hay muchos allá que, por eso dije por experiencia propia, hay muchos allá que, como están plantando una iglesia, están comenzando una iglesia, ustedes son el pastor, el que hace el sonido, el que lleva las alabanzas, el secretario, el tesorero, el conserje, el cocinero, el que hace el café. Puedes hacer todas esas cosas, pero que tus manos nunca toquen el dinero que le pertenece al Señor, lo que los santos están trayendo como ofrenda o diezmo. Busca a alguien. Y si no hay todavía nadie en la iglesia, bueno, si no hay nadie, pues no va a haber dinero. Pero busca a alguien. Y no una sola persona, 2 o 3 personas. Que lo cuente una persona y luego que los demás vean y después que lo depositen en algún lugar seguro, pero que no estén en las manos del pastor. Cuidado con eso. El verso 3 dice, no como teniendo señorío sobre los que están al cuidado tuyo. Ninguna de esas personas te pertenece a ti. No puedes estar abusando de ellos. Acuérdate que no son tuyos, sino que han sido puestos a tu cuidado por aquel que es el padre de estos que... Es decir, la iglesia se convierte como una guardería donde el papá te trae a los niños para que los cuides por un determinado tiempo. Pero ante el padre eres responsable de cómo tratas a esos niños. Si hay que alimentarlos, ¿qué tipo de alimentación les estás dando? ¿Qué tipo de cuidado tienes de ellos? Esto es serio. De verdad es muy serio esto, y a veces estas enseñanzas, yo sé que no son fáciles, yo sé que son de verdad punzantes estos temas, pero se deben hablar tal y como son. Primera de Timoteo capítulo 4, verso 12, Pablo le dijo a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes, en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. En fe y en pureza. Tengan cuidado, hermanos. Y tengan también cuidado ustedes, hermanos, en las iglesias a donde se congregan. Tal vez esas preguntas son difíciles de preguntar, pero hay que hacerle esas preguntas al pastor con el propósito de cuidar del pastor. Y aquí vamos a levantar controversia que no tienen ni idea, mano. Pero es necesario que ustedes, pastor, solamente por preguntarle, ¿cómo se manejan las finanzas de la iglesia? ¿Quién las maneja? Nosotros adoptamos un sistema, y no estoy diciendo que eso se tenga que hacer. Adoptamos un sistema en Panamá. Sí, en cualquier cosa yo puedo fallar, pero nunca en las cuestiones de dinero y en cuestiones así en la iglesia. Eso es algo que para mí está fuera de límites, nunca. Solo lo que hacíamos era, teníamos unas personas que se encargaban de las finanzas de la iglesia, y lo hacíamos nosotros una vez al año, a veces 2 veces al año, como se considerara, a veces más. Pero por lo mínimo una vez al año decíamos, miren, en la semana fulana entraron $5. Compramos 3 de café y compramos $1 de azúcar y nos quedó $1 y ahí está el dólar. Y así, hacíamos todas estas cosas, le dábamos a la iglesia un estado de cuenta de todas las cosas. Y dijimos al final, al año, por así decirlo, en números redondos, no que era eso la cantidad, pero para que tengan, en el año recibimos $100 como ofrendas y diezmos. De esos $100 nos gastamos $30 en café. De eso nos gastamos, qué sé yo, para la limpieza del edificio, nos gastamos esto. Y de todo lo que compramos, aquí están todos los recibos. Y lo que nos sobró fue tanto. Aquí está la cantidad, si alguien lo quiere contar. Eso yo creo es muy sano, es ser transparente delante de la gente. Porque créanme, el dinero es un excelente siervo, pero es un horrible amo. Y el dinero corrompe. Cuídense de no caer en esas cosas. Así que dice, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos, como decía Pablo a Timoteo.
Así es como se deben hacer estas cosas. El segundo asunto del cual nos tenemos que cuidar, primero de la avaricia, el segundo nos debemos cuidar del orgullo. Verso 4 dice: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. El segundo asunto del que nos tenemos que cuidar, primero de la avaricia y segundo de la soberbia, del orgullo. Debemos cuidarnos del orgullo. El orgullo es verdaderamente raíz de todo tipo de pecado. Cuidado con el orgullo. Sean humildes, dice aquí, vístanse de humildad. Luego en el verso número 6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Verso 8, sed sobrios y velad. Sed sobrio es lo opuesto de ser ebrio o estar ebrio. Sed sobrio dice que nada corrompa tu manera sana de pensar, que tengas pleno uso de tus facultades físicas, emocionales, mentales, espirituales, que estés en pleno uso de tus facultades, para que puedas permanecer velando. Alimenta al rebaño y cuida de ellos. La mejor manera, pidiendo por ellos día a día, todo el día si es posible, intercediendo por el rebaño. La gente no me tiene que decir a mí: fíjese, pastor, que estoy pasando por esto. No, ellos pueden venir delante de mí y me dicen: pastor, fíjese que necesito oración. Hermana, yo le hubiese dicho que usted necesitaba oración tan solo de verla. ¿Por qué? Porque la conozco. Hermano, yo sé que usted algo le está molestando, lo conozco. Pero antes que ellos me digan, yo estoy orando por ellos. En una iglesia pequeña es una bendición, a veces, el poder. Cada vez cuando ustedes vienen, ¿no? A uno les gusta sentarse aquí. Yo sé más o menos dónde se sienta cada quien, ¿no? Y cuando no los ves, entonces te empiezas a preocupar. Un domingo, 2 domingos, 3 domingos. Y muchas veces uno se guarda de no estarle llamando a la gente o no estar investigando. Porque a veces la gente se ofende. Pero eso no me quita de estar intercediendo por ellos. Pero debo mantenerme libre de todo tipo de cosa que me corrompa mi manera de pensar acerca de ellos. Eso me mantiene sobrio. No voy a estar pensando lo peor de ellos. Estoy intercediendo por ellos. Después vienen y me dicen: fíjese, pastor, que la pasamos mal, nos enfermamos todos y todo esto. Sí, yo he estado orando por ustedes. Y hasta ahí llegó todo. Y luego la siguiente familia, y luego el que sigue, y luego el que aquí, y luego las viudas. ¿Cómo están? ¿Necesitan ayuda? O los viudos necesitan ayuda limpiando la casa. Y yo por oficio soy mecánico y muchas veces la gente me busca: fíjese, pastor, que tengo problemas con mi carro. No hay problema. Yo tengo un problema de ir y llevar el carro y arreglarle el carro si lo puedo arreglar, o llevarlo a un taller si necesita taller. O a veces nada más visitando a uno de ellos: hermano, buenos días, ¿cómo está? ¿Sabe? Vine porque quiero lavarle su carro. Pastor, no, ¿cómo? ¿Por qué no? El pobre hombre, la pobre mujer apenas caminan con una andadera. Eso es parte de estar cuidando del rebaño. No solamente alimentando, pero cuidando el rebaño. Sobrio. Velando por las almas. Eso es lo que la Biblia nos dice que debemos hacer. Y esa es la manera en que debemos llevar a cabo y descargar nuestra responsabilidad como pastores. Es tan bonito vivir en un ambiente así, donde la gente en la iglesia y el pastor tengan este común entendimiento, que se sepa que, sabes, en la iglesia ellos cuidan del pastor y el pastor cuida de ellos. Es una familia, se vuelve algo tan hermoso, en verdad. Me encanta lo que Pablo le escribió a la iglesia de Tesalonicenses. Os rogamos, hermanos, que reconozcas a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengas en mucha estima y amor por causa de su obra, que haya paz entre vosotros, dice. A esa misma iglesia Pablo les dijo:
Hermanos, hemos llegado a amarlos tanto que estuvimos dispuestos a llevarles no solamente el Evangelio, estábamos dispuestos a ofrendar nuestras vidas si fuera necesario. Claro, había persecución, acuérdense, Pablo donde quiera que iban lo estaban persiguiendo. Dice, nosotros estuvimos dispuestos a ir primeramente a donde estaban ustedes, a encontrarlos, a enseñarles, a compartir el Evangelio. Y si nos costara la vida ir allá con ustedes, estábamos dispuestos, con tal que ustedes recibieran la verdad en la palabra. Esa es la responsabilidad del pastor. Los ancianos, el pastor, tienen una tremenda responsabilidad delante de Dios, de alimentar al rebaño, de cuidar del rebaño, de estar alerta siempre, sobrio, velando por ellos, cuáles son los peligros inminentes que amenazan al rebaño, de qué manera puedo alimentar al rebaño, de acercarme a curarles las heridas, de acercarme a caminar con ellos cuando no puedan hacerlo. Muchas veces, como pastor, hay que ir a visitar a una familia que no pueden venir a la iglesia, por lo que sea. En vez de ellos venir, hay que ir nosotros a ellos. Y muchas veces eso va a abrir la puerta para que en cualquier momento, cuando ellos estén en una situación difícil, tengan la confianza de buscarte. Una de las cosas que le doy gracias a Dios de poder servir en el ministerio, que igual viene con sus retos. El ministerio te hace llorar, en verdad, en serio. El ministerio te pone de rodillas. Las cosas más difíciles que he vivido en mi vida en los últimos 30 y tantos años han venido a manos de hermanos. Te critican, te acusan sin fundamento, murmuran de ti, dicen que eres el peor enemigo de ellos. Eso duele. Y tú tienes que escuchar eso, tienes que soportar eso, tienes que aguantar eso y tienes que sobreponerte a eso. Y si el hermano un día lo encuentras y está sufriendo y tú le puedes ayudarle como si nunca te hizo nada. Recibirlo si entra por la puerta, recibirlo como que nunca te dijo nada. Esa también es responsabilidad del pastor. Una gran responsabilidad. ¿Y sabes por qué? Porque de esta responsabilidad yo le voy a dar cuentas a Dios, no a los hombres. No. En Hebreos 13, versos 17, obedezcan y sométanse al pastor, pero no porque el pastor dice, sino porque se acerca. Y cuando alguien se acerca, pastor, mire, estoy aquí para servirle, ¿en qué podemos hacer? No, hermano, juntos usted y yo servimos a Dios. Y esas son amistades que, en verdad, cuando comenzamos acá, en el 2004, comenzamos aquí en este lugar, aquí exactamente donde estamos ahorita, los servicios en español. Y comenzamos a formar amistades que nos han durado, bueno, estamos hablando ya de más de 20 años. Y todavía mantenemos ese mismo grupo original que comenzamos aquí. Todos, sin excepción de uno, todos. Sirviendo al Señor, caminando. Y yo no tengo ningún problema en servir juntamente. Ellos me reconocen como pastor, no porque yo digo. No. Porque me conocen que esa es mi responsabilidad. Hay un asunto de obediencia, eso es porque me he dedicado a enseñarles la palabra. Y no estoy hablando, aventándome flores a mí mismo, no quiero que se entienda así. Pero la relación que nos une es porque me conocen que cada vez que me pregunten yo les voy a confrontar con la palabra. Y si no me preguntan, de todos modos los voy a confrontar con la palabra. Porque esa es mi responsabilidad. Entonces, la cuestión de obediencia tiene que ver con la enseñanza de la palabra. La cuestión de sumisión tiene que ver con la responsabilidad que implica el púlpito. Pero en el fondo de todo eso, ellos saben que cuando están en obediencia y en sumisión, no es a mí. Ellos y yo juntos estamos en sumisión y en obediencia a Dios. Y por eso se mantiene esta armonía, por eso se mantiene la amistad, por eso se mantiene el respeto.
A ninguno de ellos que están aquí, ustedes corríjame si si tienen que corregirme. A ninguno de ellos yo le digo, ¿cómo estás, fulano? Todos son hermano fulano. Y ellos a mí ninguno, y no digo, vuelvo y repito, no me malinterpreten. Nadie de ellos me dice, Bertín. No, pastor. Aún los que son de mi familia inmediata. No porque me lo gané, no. Es porque juntos reconocemos que hay una responsabilidad. Porque estamos sirviendo al Señor. Ellos sirven en obediencia, ellos sirven en sumisión, y yo sirvo cuidando de poderles alimentar a lo mejor de mis posibilidades, alimentarles de la palabra de Dios. Y ellos saben que si hay algo que les puedo ofrecer, no hay nada, no hay mucho que les puedo dar. No voy a hacer esto ni aquello, pero saben que tienen alguien que ore por ellos todos los días. Saben mi conducta y saben que es el gozo de mi corazón, no mi obligación, no mi responsabilidad solamente, es el gozo de mi corazón velar por sus almas, porque voy a dar cuentas a Dios y quiero que ellos en obediencia, en sujeción, no a mí, juntos en obediencia y sujeción a Dios, lo estemos haciendo con gozo, no quejándonos, para que ellos tengan provecho y para que yo también. Yo tengo el provecho, el beneficio de que ellos caminan en santidad y ellos tienen el provecho y el beneficio de saber que no los estoy engañando, que no los estoy abusando, sino que los estoy enseñando que juntos debemos buscar, todos juntos debemos buscar vivir en la voluntad de Dios. Sé que es difícil y a lo mejor podría sonar como que este man se está echando flores solito. No. Eso es el ministerio. Eso es el ministerio. Mi responsabilidad, mi deseo es poner en sus manos de cada uno de ustedes los recursos por medio de los cuales ustedes puedan crecer en la gracia y en la misericordia de Dios. Juan en su tercera carta dice, no tengo mayor gozo que esto, es ver a mis hijos caminando en la verdad. No que a ustedes los quiero ofender pensando que son mis hijos, no se ofendan. Pablo lo dijo de esta manera, y para mí es uno de los textos más hermosos en la Biblia en cuanto a la responsabilidad de un pastor. En verdad, Pablo les dijo a él, ustedes saben que sirviendo al Señor con humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos, y como nada que fuese útil he rehuido de anunciarles y enseñarles públicamente y por las casas, testificando a todos, judíos y gentiles, acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesús. Ahora aquí yo ligado en espíritu voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros entre quienes he pasado predicando el reino de Dios verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, cuídense, dice, cuídense a ustedes y cuiden del rebaño, porque el Señor, el Espíritu Santo los ha puesto como obispos para cuidar y alimentar la iglesia del Señor, la cual Él compró por su propia sangre. Yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordadnos que por 3 años de día y de noche no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado.
Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Y entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera porque la palabra que dijo que no lo verían más. Y luego lo acompañaron al barco. El corazón de un pastor que sabe que debe dar cuenta delante de Dios. Por eso Santiago capítulo 3 dice: no nos hagamos maestros muchos de nosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Primera Timoteo 4:6: cuídate a ti mismo y cuida la doctrina, continúa en ella, para que te salves tú y a todos aquellos a quienes les sirves. Entonces, ser sumisos, ser obedientes. Y dice la segunda parte del verso 17 en Hebreos: como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Claro que podemos encontrar cosas de las cuales podemos quejarnos del pastor, porque él no es perfecto y tiene muchos errores, comete muchos errores, tiene muchas faltas. Pero en vez de quejarnos del pastor, deberíamos orar por el pastor. ¿Saben la gran cantidad de pastores que abandonan el ministerio? ¿Saben la cantidad de pastores que tienen que a solas enfrentar los desafíos, los dolores, los reclamos, los rechazos, los insultos de la gente? Y lo tienen que hacer a solas. No le pueden decir a la esposa: ¿para qué la van a amargar? ¿Saben lo que sufren los pastores? ¿Y han escuchado cuántos pastores se han quitado la vida por la presión, que es horrible? Sin embargo, el Señor nos llama a seguir sirviendo por fe. Jeremías capítulo 13 dice: entre más les hablo y menos escuchan, dice, he llegado a la conclusión: voy a esconderme a llorar a solas mis lágrimas de tristeza. Desde el corazón de un hombre que verdaderamente sufre porque quisiera ver al pueblo, quisiera ver a la gente caminando con Dios. Eso es entonces lo que Pedro dice aquí, de cómo se debe llevar a cabo la responsabilidad del pastor que sirve al rebaño. Esto es lo que la Biblia nos enseña. Verso 18: orar por nosotros. Eso es lo que puedes hacer por tu pastor. Ora por ellos. Y no solamente por el pastor de la iglesia que te congrega, ora por todos los pastores en general, para que juntos busquemos la voluntad de Dios. Oh, es que usted no conoce a mi pastor, yo no estoy de acuerdo. Bueno, dile. No hay nada malo. No solamente que es bíblico que te acerques a tu pastor, es necesario que te acerques y le digas: oiga, pastor, yo no estoy de acuerdo que usted esto, aquello, aquí, allá. Dile. Y si no te hace caso y en verdad tienes prueba de que está mal, entonces dile a los ancianos que juntamente contigo vayan y le digan también. Y si es una situación de pecado y él no quiere hacer caso, entonces tal vez lo tengan que llevar delante de la iglesia. Es bíblico hacer eso. Pero antes que eso, no murmures, no critiques, no reniegues, acércate y hazlo como tu hermano, porque después de todo no se trata de quién tiene la razón, se trata de que puedas traer a tu hermano a que reconozca su falta. Dice: oren por nosotros pues confiamos en que tenemos buena conciencia y deseamos conducirnos bien en todo. Eso es lo que debes orar. Oro por mi pastor para que tenga una buena conciencia, y si en algo está equivocado, oro por el Espíritu Santo que le traiga convicción. Entonces, el escritor de Hebreos aquí por eso usó el verso 8 para decir
que no se nos olvide que Jesús es el mismo ayer, hoy y por siempre. No quiere decir esto porque acuérdate que Jesús no cambia, no. Quiere decirlo en el sentido de acuérdate que Jesús está presente y puede ayudarte. Él no te va a dejar, nunca te va a abandonar. Él está al tanto. Él siempre está contigo. Entonces, este segmento que terminamos aquí, comenzando en el capítulo 13, verso número 1, es tan importante. ¿Quieres vivir una vida así? La semana antepasada los mencioné también estos puntos. ¿Quieres vivir una vida de bendición, de gozo? Entonces, ¿quieres ser una persona que vives en el amor de Dios? ¿Eres hospitalario? ¿Eres compasivo? ¿Te mantienes una vida de pureza? ¿Vives sin la avaricia del dinero? Entonces, puesto los ojos en Jesús, Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Él está aquí. Ahora, aquí está lo bonito. El pasaje dice, mira a tu pastor, conoce su conducta e imita. Pablo dice, imítenme a mí, mientras yo imito a Cristo Jesús. Continuaremos y terminaremos el capítulo 3 la semana que viene. Mientras tanto, hermanos, en el nombre de Jesús, que Dios nos ayude a vivir en armonía. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Práctica la aplicación. ¿Qué debemos hacer? Ayúdenos, Señor, a vivir para la honra y la gloria de su nombre. Amado Dios, en el nombre de Jesús, le damos gracias, Señor, por su presencia con nosotros. Rogamos, Señor, que continúe enseñándonos a través de su palabra y que juntos, Señor, busquemos siempre la manera cómo darle honra y gloria a su nombre, para que este mundo sepa que nuestro Dios es el Dios que está vivo, el que está con nosotros y el que hace todo en nosotros por el poder de su Espíritu. A usted sea la honra y la gloria hoy y por siempre. En Cristo Jesús. Amén.